buenos días. Se dirige a ustedes el docente Pedro Sotelo Paz. Actualmente, docente en actividad en la carrera magisterial. Saludo al Magisterio Nacional para anunciarles la próxima apertura del programa Parlamento Educativo. Programa que estará al servicio del Sistema Educativo Nacional. Estaremos los días jueves de cada semana, de 5 a 6 de la tarde, a partir del mes de septiembre. Maestros del país, nos encontramos. Gracias. Buenas tardes. Estamos hoy día nuevamente con todos ustedes, público en general, en especial a los maestros del país. Nos encontramos el día de hoy para dar inicio a este segundo programa llamado Parlamento Educativo. Quiero en este primer momento agradecer a la Corporación Editorial Peruana, quien nos está haciendo el servicio, perdónenme, de auspiciar en cierto modo este espacio que llegue para todos ustedes. Lo mismo para la empresa distribuidora Trasandina, producto de limpieza en general, a quienes tenemos que agradecer en primer momento. Y bueno, este segundo programa llega a ustedes con la expectativa que ustedes de alguna forma están generando, y en este espacio quiero agradecer a todos aquellos que han podido escuchar y ver nuestro primer programa. Agradecer a todos los espectadores que de alguna forma han respondido a la expectativa que tenemos sobre este espacio educativo, el cual va a llegar a ustedes. Quien les habla, una vez más, me presento como el profesor Pedro Sotelo Paz, y aquí tengo a mi lado al profesor que hará su presentación. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, público y teleaudiencia en general. Mi nombre, como siempre, el profesor Fritz Munaico Padilla. Contento de la invitación al colega Pedro y para tratar temas tan importantes como son todo lo que embarca al aspecto educativo. Cabe señalar que el programa número 1 ha causado gran impresión, motivo por el cual la comunidad educativa en general ya está haciendo llegar las críticas correspondientes y también están haciendo llegar sus pedidos en cuanto a abordar ciertas problemáticas que suceden en el ámbito educativo, Pedro. Sí, efectivamente, Fred, como tú lo has dicho, gracias, nuevamente reiterarles el agradecimiento, porque valgan verdades, ha habido una expectativa y una acogida muy grande para este primer programa que se realizó el día jueves. Y como ustedes saben, todos los días jueves de cada semana estaremos con ustedes siempre tratando los temas, abordando los temas del escenario educativo nacional. El Parlamento Educativo está al servicio del Magisterio Nacional, al servicio de los padres de familia, al servicio de la niñez y de la juventud del país, al servicio en general de la educación, porque estamos aquí, genuinos maestros, maestros que hemos tenido un paso y seguimos caminando en este tema que se llama Sistema Educativo Nacional. Entonces, en ese sentido, permítanme ustedes reiterarles una vez más el agradecimiento, y espero pues que este tema que el día de hoy vamos a abordar también sea del mismo grado y genere esa misma expectativa que hemos tenido en el primer programa. El programa de hoy, mi estimado colega Fritz, vamos a tratar sobre, según las coordinaciones que hemos hecho, vamos a tratar sobre la educación presencial, ¿no?, frente a la educación virtual que hoy día estamos enfrentando en medio de esta crisis sanitaria, la cual está envuelta el país, y no solamente el país, sino también a nivel mundial, pero básicamente ubicándonos en nuestro país. Entonces, en ese sentido, vamos a dar inicio a este tema que de alguna manera esperemos que satisfaga
las expectativas de todos ustedes. Magisterio Nacional, un saludo a todos ustedes y como siempre, el profesor Fritz Munaico Padilla, el profesor Pedro Sotelo Paz, al servicio de ustedes, maestros. Bien, profesor Fritz. Esta crisis sanitaria, Pedro, que es a nivel mundial, no solo afecta el sector laboral, de transporte, económico, pero también impacta en el sector educativo. Ya lo mencionaste bien, Pedro, de la educación presencial a la educación remota. Miren ese reto que nos plantea la naturaleza, ¿no? Este reto que tiene que ser afrontado por nuestras autoridades educativas. ¿Y quiénes son los pilares que hacen caminar esta propuesta? Son los colegas, los docentes y nuestros estudiantes que tienen que desarrollar de manera no presencial, llamada remota, esta situación que nos ha tocado vivir hoy en día. Efectivamente, Fritz, tú bien lo has situado, lo has señalado. La temática de hoy día de pronto es para irla desglosando de a pocos, porque evidentemente es un tema de largo aliento. No es un tema, digamos, que en la hora o en el espacio que tenemos de una hora vamos a cubrir toda la información. Es necesario entonces, en todo caso, aclararles a los maestros del país, al público en general, que este tema es un tema muy extenso, muy amplio, y trataremos de lo posible, ¿no? en la mejor medida posible, de enfocar los puntos más neurálgicos y que de alguna forma satisfaga pues la expectativa de todos ustedes, maestros del país. Entonces, en ese sentido, ya usted lo ha dicho, profesor Fritz, efectivamente el tema es muy complejo en este momento, sobre todo en el sistema educativo nacional, ¿no? Los componentes, los actores educativos, ¿no?, de la comunidad educativa, lamentablemente estamos haciendo los mejores esfuerzos para brindarles una mejor enseñanza a todos nuestros estudiantes del país. En ese sentido, existe pues un reto acá. Estamos frente a un reto que de alguna forma aún todavía no se ha afinado totalmente para poder darle un mejor servicio a los estudiantes del país, para generar una mejor expectativa a los padres de familia. Pero apelamos, ¿no?, de alguna forma como maestros, nos manifestamos ahora, apelamos a esa comprensión que constituye pues este cambio, como usted lo ha señalado, profesor Fritz, ¿no?, o este proceso, o este tránsito, ¿no?, este traslado de la educación presencial pues a una educación virtual. Evidentemente tendríamos que enfocarnos básicamente en función a la expectativa que hoy día genera el servicio de atención educativa virtual. Usted, profesor Fritz, ¿cómo observa, cómo evalúa? Porque los docentes evaluamos, evidentemente. Para eso llevamos un curso de planificación educativa. Entonces, ¿cómo evalúa usted este servicio que últimamente, a nivel de padre de familia, a nivel de estudiantes, a nivel del público en general, ha venido generando ciertos malestares, ciertas incomodidades en cuanto al servicio de la educación virtual que se está practicando en este momento en la escuela pública y tanto en la privada? A ver, vamos a abordarlo de la siguiente manera. En el ámbito educativo, el Estado no logra consolidar su propuesta pedagógica, siendo aún más evidente en los tiempos de la COVID-19. Como resultado de la pandemia, el gobierno ejecutó la educación a distancia mediante la plataforma Aprendo en Casa, estrategia que tiene como finalidad contribuir en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Pero acá surge una interrogante. ¿Qué sucede con los niños, niñas y adolescentes que ven imposibilitados acceder a la plataforma instaurada por el Ministerio de Educación denominada Aprendo en Casa? ¿Qué pasa con esto? Sí, la verdad, básicamente, profesor Fritz, usted ha tocado y ha mencionado al Estado. Vamos primero por partes. Sabemos muy bien que de acuerdo a la Constitución, ¿no?, el Estado es responsable de la educación.
así como la de seguridad y etcétera, ¿no? Pero básicamente a la educación. Si tenemos un Estado que es representado por este gobierno que hoy día tiene un folclore político alrededor de todo este sistema político nacional, ¿no? Es lamentable, perdónenme tener que decirlo, que el Ministerio de Educación no ha tenido la capacidad de alimentar a los maestros del país con herramientas tecnológicas. Si antes de la pandemia del COVID-19 muchos de los colegios adolecían de computadoras, de la red de internet, adolecían básicamente hasta de espacios físicos para poder implementar estos aparatos tecnológicos. Entonces, aquí constituye una primera dificultad, ¿no? Y si a esto sumamos, perdónenme, profesor Fried, esa promesa del 1.000.000 de tablets, ¿no? Que tampoco se llegaron a realizar las compras, ¿no? Hubieron ciertos enredos por ahí en las licitaciones, adquisiciones. Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene que pasar acá? Tenemos que tener una atención prioritaria en el sector educación, así como ahora se le presta al sector salud, paralelamente también al sector educación. En ese sentido, apunto yo a su pregunta, tendríamos los maestros que contar con las herramientas suficientes para poder enfrentar este tema de la educación virtual. Y lamentable que el día de hoy el grueso del maestro, el grueso del Magisterio Nacional de Profesores, lamentablemente no cuenta, hace todo lo posible, dentro de las medidas de sus capacidades, de sus alcances, la verdad, se hace lo posible, profesor. Si bien el aislamiento social obligatorio nos tiene confinados, existen niños que deben caminar por horas para acceder a la señal de radio y así poder escuchar las clases programadas. Otros simplemente no cuentan con internet o un televisor, como lo manifestó el colega Pedro. Pero te traigo una experiencia de un colega y de un mío que nos ha escrito. Un claro ejemplo son los niños de la aldea de Cantati Ururi. ¿Dónde queda esto? En Puno, quienes caminan más de 10 kilómetros diarios. ¿Y cuánto tiempo le dura esta travesía? De 2 a 3 horas. Pero miren cómo los padres, sacrificándose, acompañan a sus niños hasta la zona donde capta la señal de radio, quedando así el aprendo en casa como un mero título sin fin. ¿Qué pasa con esos niños donde no les llega la señal de radio? Y no solamente los estudiantes. Mira, siguiendo ese mismo orden de ideas, aplaudimos la labor que vienen realizando nuestros colegas, nuestros sacrificados maestros, quienes al percibir que sus alumnos no cuentan con los medios de comunicación exigidos por la educación remota, ellos mismos le proporcionan lo necesario. Hemos visto ya por televisión que algunos colegas, dignos de llamarse maestros, se trasladan, algunos en caballos, otros en bicicleta, a visitar a sus estudiantes que en provincia nosotros lo denominamos nuestros segundos hijos, facilitándoles separatas, pizarrines, claro, o algo por el estilo. Pero Fried, hay que enfocar desde un aspecto macro y ver la problemática educativa desde un aspecto macro. No es como quisiéramos de pronto, no se trata de ver el árbol del bosque, sino el bosque completo. En ese sentido, los actores educativos es un tema comunitario, pero si vemos que el esfuerzo no viene, digamos, de una forma compartida, o sea, digamos, usted ha citado a los estudiantes y a los profesores, pero también hay que sumar ahí otros grandes esfuerzos, ¿no? De los padres de familia, por ejemplo, ¿no? Pero ahí me parece que este tema que estamos abordando en este instante es un tema de sustracción y de adición, de sumas y restas.
sumar algunos actores activos de la educación, padres, familia, estudiantes y maestros. Pero hay algo que, y voy a incidir acá y voy a insistir, que resta. ¿Qué es el tema? Perdónenme ustedes, ¿qué es el tema del Estado? La participación del Estado, a través del gobierno que administra nuestro Estado. Y me refiero específicamente a este gobierno, del señor Vizcarra. Es lamentable, usted lo ha mencionado, que no lleguen, digamos, las ondas expansivas de Internet, que no llegue a ciertos espacios geográficos del país, que no cuenten con computadoras, que no cuenten con caminos para poder trasladarse hacia las escuelas, pero que sí encuentren una suma de dificultades que restan la posibilidad de que salgamos de este nudo, de que desatemos este nudo que significa la problemática de la educación en el país. En ese sentido, quisiera yo puntualizar en el aspecto de que, ¿cuál es la participación del Estado aquí, profesor? ¿Cuál es la participación? Una enseñanza en ese programa que de alguna forma ha sido bastante cuestionado y todavía es cuestionado, ¿aprendo en casa? ¿Es aprendo en casa o no comprendo en casa? Acláreme usted eso, profesor Freddy, por favor. Correcto. Permítame usted, colega, de repente apropiarme o invadir el área de matemática para proporcionar alguna información o datos estadísticos, en el cual lo debe manejar muy bien el Minedu, Pedro. Por ejemplo, la población escolar activa, quiere decir los niños que están entre 3 a 16 años en las escuelas, suman más de 8,5 millones de habitantes en edad escolar hasta el 2020. En todos los niveles. De las cuales, en todos los niveles, 3 millones se encuentran en situación de pobreza. 3 millones, y estos datos los debe manejar el ¿Usted me habla de pobreza o de la pobreza extrema? Luego, el 54.7% de estudiantes tiene acceso a internet, 87% ven televisión y el 82% escucha radio, siempre y cuando lleguen las señales a su sitio donde moran o viven. Y último dato, Pedro, el 50% de las zonas más pobres del país no cuentan con energía eléctrica, por lo tanto, la conectividad y tecnología adecuada es muchas veces para nuestros hermanos, colegas y nuestros niños es inalcanzable. No, evidentemente para una campaña política la foto es muy importante, ¿no? A pesar de que las escuelas donde se suelen tomar las placas, ¿no? Porque ahora la educación se ha convertido en un botín político, ¿no? Ahora todo el mundo quiere sacar sus dividendos en función al tema educativo, ¿no? O sea, poner computadoras, inaugurarlo, como en la época del señor Fujimori. No quiero recordar, pero lo estoy haciendo con mucho esfuerzo, ¿no? Inauguraba escuelas, ¿no? en los lugares más recónditos del país. Les ponía 20 computadoras y lo más triste es que no tenían energía. Bueno, en todo caso eso es un tema, no aparte, pero lo que está usted hablando, efectivamente. Oiga, profesor, esas estadísticas que usted ha mencionado no son estadísticas de hoy día, por si acaso. No son estadísticas que de alguna forma las tenemos que descubrir los maestros del país, que venimos ejerciendo la actividad más de 3 décadas, como usted en el caso mío, y de muchos profesores del Magisterio Nacional. Sabemos la realidad. Sabemos que estas estadísticas frías, temerarias que usted ha planteado, que usted ha manifestado, evidentemente están presentándonos una ola difícil de superarla, perdón, muy difícil. No solamente estamos hablando de 3 millones de jóvenes, de niños que están en una situación de pobreza, porque ahora tenemos que también ser muy claros. De la pobreza hay otra línea de pobreza más extrema, debajo de la pobreza. En ese sentido, pues bueno, hay que mencionarlo. Las estadísticas lamentablemente son muy claras, muy contundentes, ¿no? La infraestructura, perdónenme. Hay escuelas, maestros y público en general, padres de familia, que deben entender
Hay escuelas que se han creado y se han construido con el esfuerzo de los padres de familia en sus comunidades, a través de jornadas de trabajo, rajándose, disculpen ustedes, los pies en la mezcla del cemento, de la arena, de la piedra. Y yo he participado conjuntamente en esas jornadas de trabajo con los padres de familia. Y hay, por eso lo digo, hay escuelas que no le deben casi nada al gobierno. Han sido o al Estado, perdónenme, han sido los propios pobladores, los propios padres de familia, quienes se han preocupado en generar sus propias escuelas para sus propios hijos. En ese sentido, tenemos que apuntar que hoy día, teniendo un 50% de conectividad, ¿qué se espera en el servicio virtual? ¿Qué se espera en la educación virtual? ¿Qué expectativa le podemos brindar con estas limitaciones a nuestros estudiantes y fundamentalmente a los padres de familia? ¿Qué expectativa le podemos generar frente a esta estadística fría, temeraria, profesor? Dígalo usted. Pero, menos mal que mencionaste el tema tecnología, y cuando mencionas tecnología me viene a la mente las famosas tablets. ¿Sabías tú que hasta el momento no se hace efectiva la compra de los 840.000 tablets que muy frescamente lo anunció el ministro de Educación, que luego dijo que lo iba a llegar en mayo, luego en junio, lo postergó, sí. Ni menos la entrega de los estudiantes ahora? ¿Qué pasa? Ha pasado por un entrampamiento. ¿Debido a qué? A la excesiva burocracia, a las famosas comisiones de compra. Pero yo ha habido, déjame redondear, sí. Pedro, ha habido tantos estancamientos. Ahí surge la pregunta: ¿por qué tanto interés? ¿Por qué tanta traba para poder comprar esas 840.000 tablets? Pero ¿sabías tú, de tener presencia física esas tablets, tendrían que pasar a la entrega quienes a los maestros que tienen que ser actualizados en cuanto al manejo de los software, en cuanto a la instalación de contenidos pedagógicos, y de allí también tienen que actualizar a nuestros menores estudiantes en cuanto al manejo de la tablet? Miren en qué fecha estamos ahora. Ya estamos a mediados de septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya se terminó el año. ¿Para qué le vamos ya a entregar la tablet a nuestros menores estudiantes? Con esta paciencia que tiene el gobierno para poder comprar esa herramienta tecnológica tan importante para nuestros menores estudiantes. Acá hay tres cosas, Fred, y te las voy a resumir. Y cuando usted dice, tiene que pasar por un filtro esa adquisición de 840.000 tablets prometidas durante la primera gestión de este señor Martín Benavides, actual ministro de Educación. Digo primera porque fue ratificado. Para mí ya sería la segunda gestión. En la primera lo prometió, evidentemente. Pero acá hay tres puntos que tenemos que rescatar. Usted ha dicho, los filtros de esa adquisición de 840. ¿Por qué se cayeron? Por un tema que está envenenando al país y a todos los sectores productivos, y en esto no es ajeno a educación. ¿Saben cómo se llama? Ustedes lo entienden. Se llama corrupción. Las pirañas se pelearon por la licitación, se quitaron, dijeron yo quiero ganar más, yo quiero ganar menos, y como siempre, ¿quién salió perdiendo? El sector de educación. El segundo punto es el proceso de capacitación, que no solamente pasa por los maestros del país, sino una capacitación también que no solamente debieron recibir los profesores, sino también los estudiantes, y también ahí agregar a los padres de familia. ¿Para qué? Porque ellos son los que, de alguna forma, los que tienen que acompañar. Hoy día la educación es de acompañamiento. No solamente la tarea es en la escuela, sino también se extiende en el hogar. Y ahí tenemos que involucrar a otros actores sociales, educativos, que son los padres de familia, ¿no? Y el tercer punto, lamentable, voy a insistir porque en el primer programa lo dije también, ¿no? Las promesas. En este gobierno, así abiertamente lo digo yo, en este gobierno, las promesas
lamentablemente se manejan como ponerle o darle un chupete a un estudiante, solamente para endulzarlo. Pero para cumplirlo es muy difícil. Promesas que lamentablemente en el sector de educación se han hecho ya una cuestión del cotidiano, una cuestión rutinaria. Perdónenme ustedes. Si la semana pasada hablábamos de la cuestión del tema de los directores de UGEL, el concurso, ¿no? De los manejos que hay dentro y fuera de la gestión de los directores de UGEL, lamentablemente esto también está pasando en la educación virtual. Pero no es por culpa de los maestros, perdónenme, porque hay veces los padres de familia, a los primeros culpables que apuntan son a los maestros, y eso no es así. Los maestros del país, y yo me saco el sombrero, están haciendo todo lo posible. Están poniendo el pecho, como suelo decir yo, y el rostro frente a una situación que es más, digamos, terrible que el propio COVID-19. Los maestros están haciendo los esfuerzos o los mejores esfuerzos para que de alguna forma, dentro de este círculo vicioso en el que está envuelto el sector de educación, traten de lo posible de dar lo mejor para que sus hijos, señores padres de familia, por lo menos genere una expectativa y de alguna forma la educación que se brinda hoy día en medio de toda esta problemática satisfaga por lo menos la atención de nuestros estudiantes. Sí, Fred. El colega maestro, hasta el mes de marzo, como lo manifestó Pedro, está preparado ya con todas sus herramientas pedagógicas, como son los documentos, las estrategias que utiliza, pero de un momento a otro se vio forzado a cambiar radicalmente en otra manera de pensar y de ejecutar para afrontar la educación remota. Ha tenido que reestructurar toda su labor y, si parezca mentira, ahora no te baja de 6 a 8 horas que el maestro en casa tiene que estar preparando las herramientas ahora tecnológicas, los espacios físicos donde va a interactuar virtualmente con el estudiante, dejando de lado muchas veces a sus menores niños o niñas que también están en edad escolar y ellos también tienen que interactuar con sus maestros. Entonces el maestro tiene que ser muy minucioso para planificar en cuanto al uso de la herramienta informática, porque los maestros, como todo estudiante, también tiene solamente una PC y tiene que compartirla a veces con la esposa que es maestra, dejando de lado actividades y tratando de duplicar esfuerzo para poder hacer llegar los conocimientos a nuestros estudiantes y desarrollar las capacidades y competencias. Pero también el estudiante, miren el estudiante, hasta cuando estábamos encerrados en la cuarentena, todavía tenían el apoyo de mamá o papá, pero ahora ya mamá y papá ya salieron a trabajar. Nuestro estudiante tiene que hacer malabares para poder soportar e interactuar con sus maestros, privándose a veces de una actividad importantísima que es en esta edad, que es el juego, la recreación, el contacto físico con sus compañeritos, el saludo, el griterío, las formaciones, las actividades que se hacen en las escuelas de manera presencial. Concluyo en este aspecto en que tanto maestro como estudiante y como padre de familia, como menciona Pedro, tenemos que afrontar este reto que es la educación virtual o remota, Pedro. Sí, yo conjugo la idea contigo, Fred, porque en realidad hay que ser honestos aquí. Aquí no se trata de descubrir la pólvora en este siglo, perdonen ustedes, y estaría de más incluso decirlo también, pero la verdad es que nosotros veníamos con un